Presentador de TV humilla a Alexis Sánchez en vivo, pero su reacción sorprende a todos. El estudio estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era ese silencio denso, eléctrico, que precede a una tormenta. Las luces blancas del set iluminaban cada rincón del escenario. Las cámaras ya estaban en posición. El público, acomodado en gradas semicirculares, murmuraba con expectativa. El programa era uno de los más vistos de la televisión latinoamericana. El conductor era famoso por su estilo directo y por no tener filtros. Aquella noche, el invitado estrella era Alexis Sánchez. El niño de Tocopilla. El goleador. El que había llevado a Chile a la gloria continental. Pero también el hombre que siempre fue cuestionado. Alexis caminó hacia el centro del set con paso firme. Vestía un traje oscuro, sencillo, sin extravagancias. No llevaba cadenas, no llevaba relojes llamativos. Solo una mirada tranquila y una historia que pocos comprendían del todo. El presentador lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Bienvenido, Alexis», dijo, estrechándole la mano con una presión apenas perceptible, pero intencional. El público aplaudió. Alexis sonrió leve. Saludó. Se sentó. La entrevista comenzó con preguntas habituales. Su infancia. Su carrera en Europa. Los títulos. Los goles. La selección. Todo parecía normal. Hasta que el tono cambió. El presentador se inclinó hacia adelante, cruzó las piernas y miró a cámara. Muchos dicen que ya no eres el mismo, que tu mejor versión quedó en el pasado. Que hoy eres más marca que jugador. Un murmullo recorrió el estudio. Alexis mantuvo la mirada fija. El conductor continuó. Incluso hay quienes aseguran que sin tu generación dorada, nunca habrías ganado nada. ¿Qué tienes que decirle a quienes creen que fuiste sobrevalorado? El silencio ahora no era expectativa. Era tensión. La cámara hizo un primer plano del rostro de Alexis. No había rabia. No había miedo. Pero algo cambió en sus ojos. Y justo cuando parecía que respondería con diplomacia, el presentador lanzó la frase que encendió todo. Algunos creen que eres más producto de marketing que orgullo nacional. El público contuvo la respiración. Y Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Lo que dijo a continuación no estaba en el guión. Y cambiaría completamente el rumbo de esa entrevista. El estudio parecía más pequeño de lo que era. Las luces quemaban más fuerte. El aire se sentía más pesado. La frase del presentador aún flotaba en el ambiente como un golpe mal dado. Más producto de marketing que orgullo nacional. La cámara seguía enfocando el rostro de Alexis Sánchez. No parpadeaba. No bajaba la mirada. No sonreía. Solo respiró. Una vez. 2 veces. El presentador, confiado, apoyó el codo en el escritorio, esperando una reacción explosiva. Era lo que siempre hacía. Provocar. Empujar. Exponer. Hacer caer al invitado frente a millones. Pero Alexis no cayó. Tomó el vaso de agua frente a él. Bebió un pequeño sorbo. Lo dejó con suavidad sobre la mesa. Y entonces habló. Su voz no fue fuerte. Fue clara. Cuando tenía 9 años, no sabía lo que era el marketing. El público quedó en silencio absoluto. No sabía lo que era una marca. Ni un patrocinador. Ni una entrevista en televisión. Sabía lo que era el hambre. El conductor perdió, por primera vez, la sonrisa. Alexis continuó. Sabía lo que era caminar kilómetros para entrenar. Sabía lo que era dormir con frío. Sabía lo que era ver a mi madre trabajar sin descanso. Las pantallas del estudio mostraban imágenes de archivo, un niño flaco en canchas de tierra, polvo levantándose en cada jugada. Si eso es marketing, dijo, levantando la mirada hacia el presentador, entonces sí. Soy el mejor producto que ha salido del barro. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. El conductor intentó intervenir. No estamos hablando de tu infancia, Alexis. Estamos hablando de tu presente. Pero Alexis no lo dejó terminar. Y lo que estaba a punto de revelar, no solo incomodaría al presentador. Iba a exponer algo que nadie en ese estudio esperaba escuchar. El presentador intentó recuperar el control. Estamos hablando de rendimiento actual, Alexis, no de historias inspiradoras, dijo con una sonrisa tensa, como si quisiera reducir todo a una simple estadística. El público empezó a incomodarse. Pero Alexis Sánchez no apartó la mirada. Sus ojos no reflejaban enojo.
reflejaban memoria. Tú hablas de presente, respondió con calma. Perfecto. Hablemos del presente. Se acomodó en la silla, ligeramente hacia adelante. ¿Sabes cuántos partidos jugué lesionado el último año? El conductor parpadeó. No tenía ese dato preparado. Alexis continuó. ¿Sabes cuántas veces entrené sin decir nada para no dejar fuera a un compañero? ¿Cuántas veces acepté críticas en silencio para no dividir a la selección? Las cámaras empezaron a captar los rostros del público. Algunos asentían. Otros miraban al presentador, esperando su reacción. Es fácil hablar desde un escritorio, dijo Alexis sin elevar la voz. Es fácil medir a un jugador por un número en la pantalla. Pero el fútbol no se juega en Excel. Una risa nerviosa se escuchó en la primera fila. El conductor cruzó los brazos. Entonces, según tú, ¿la prensa no puede criticar? Ahí estaba la trampa. El intento de convertirlo en el enemigo de los medios. Pero Alexis no cayó. Claro que pueden criticar, respondió. Lo que no pueden es olvidar de dónde viene alguien, cuando les conviene. El silencio volvió a apoderarse del estudio. El conductor frunció el ceño. ¿Estás diciendo que yo olvidé algo? Y fue en ese instante, cuando Alexis lo miró fijamente y pronunció un nombre. Un nombre que hizo que el rostro del presentador cambiara por completo. Porque no esperaba que Alexis recordara eso. Y mucho menos, que lo dijera en vivo. El nombre cayó como un trueno en el estudio. Tocopilla, dijo Alexis Sánchez, sin apartar la mirada. No era solo una ciudad. Era una herida. Era un origen. Era una promesa. El presentador frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Preguntó, intentando mantener la compostura. Alexis respiró hondo. Hace 3 años, continuó, cuando hubo inundaciones en el norte, tú abriste tu programa diciendo que los deportistas deberían hacer más por sus ciudades. El público empezó a murmurar. El conductor tragó saliva. Recuerdo ese programa, dijo Alexis. Recuerdo que miré esa entrevista en mi casa, mientras ya estaba enviando ayuda. Mientras ya estaba pagando maquinaria. Mientras ya estaba reconstruyendo casas. Un silencio espeso cubrió el estudio. Las cámaras buscaron el rostro del presentador. Nunca llamaste para preguntar, añadió Alexis. Nunca investigaste. Solo opinaste. El conductor intentó interrumpir. No podemos saber todo lo que hacen en privado. Exacto, lo cortó Alexis, con firmeza pero sin gritar. No pueden saberlo todo. Entonces no hablen como si lo supieran. El público comenzó a aplaudir. Primero tímidamente. Luego con fuerza. El presentador levantó la mano, pidiendo silencio. Esto no es personal, dijo. Pero ya lo era. Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Nunca fue personal para mí, respondió. Hasta hoy. El conductor lo miró fijo. Y decidió subir la apuesta. Entonces dime algo, Alexis, si eres tan humilde, tan comprometido, ¿por qué cada vez que fallas un penal desapareces? El aire se congeló. Porque esa pregunta no era deportiva. Era una provocación directa. Y lo que Alexis iba a responder, iba a dividir al país en dos. La pregunta quedó suspendida en el aire como un disparo. ¿Por qué cada vez que fallas un penal desapareces? El público reaccionó con un murmullo incómodo. Algunos bajaron la mirada. Otros miraron al presentador con desaprobación. La tensión ya no era profesional. Era personal. La cámara volvió al rostro de Alexis Sánchez. Por primera vez en toda la entrevista, sonrió. Pero no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa de alguien que ya había vivido ese momento antes. ¿Sabes qué es lo más curioso? Dijo con voz serena. Que el penal que fallé, fue el mismo tipo de penal que me pedían que pateara cuando nadie quería asumir la responsabilidad. El estudio quedó en absoluto silencio. Cuando Chile necesitó a alguien que caminara desde mitad de cancha con millones mirando, yo caminé. Las pantallas mostraron imágenes de archivo. El estadio lleno. La presión. La historia pesando sobre un solo jugador. A veces entra, continuó. A veces no. Pero siempre estuve ahí. El presentador intentó intervenir. Eso no responde la pregunta. Alexis lo miró fijamente. Sí la responde. Se inclinó hacia adelante. Desaparecer es esconderse. Yo nunca me escondí. Ni cuando erré, ni cuando gané. El público comenzó a aplaudir de nuevo.
esta vez con más convicción. El conductor respiró profundo. Ya no sonreía. Entonces, según tú, ¿la crítica es injusta? Alexis negó suavemente con la cabeza. No. La crítica es parte del juego. Lo que no es parte del juego, es la humillación. El presentador quedó en silencio. Porque por primera vez, la palabra no estaba en su poder. Y entonces Alexis añadió algo que nadie esperaba escuchar en televisión abierta. Algo que no solo hablaba de fútbol. Hablaba de dignidad. Y esa frase haría que el programa se volviera tendencia mundial esa misma noche. El estudio estaba completamente en silencio. Las luces seguían brillando, las cámaras grababan cada gesto, pero el control ya no estaba en manos del presentador. Estaba en las palabras de Alexis Sánchez. Alexis apoyó ambas manos sobre sus rodillas. No estaba a la defensiva. Estaba firme. La crítica forma carácter, dijo finalmente. La humillación forma resentimiento. Un murmullo recorrió las gradas. El presentador intentó sostener la mirada, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era provocación. Era incomodidad. Cuando alguien analiza mi rendimiento, lo escucho, continuó Alexis. Pero cuando alguien intenta reducir mi historia a un titular, eso ya no es periodismo. La palabra periodismo cayó pesada. El conductor se movió en su asiento. ¿Estás exagerando? Alexis negó lentamente. No. Estoy recordando. Se hizo una pausa. Tú dijiste hace un momento que algunos creen que soy más marketing que orgullo nacional. ¿Sabes qué escuché yo cuando era niño? El estudio entero parecía inclinarse hacia él. Escuché que nunca iba a llegar. Que era muy bajo. Muy flaco. Que venía de donde nadie sale. El público comenzó a asentir. Cuando llegué a Europa, dijeron que no tenía disciplina. Cuando gané títulos, dijeron que era suerte. Cuando levanté trofeos con Chile, dijeron que era gracias a otros. La cámara mostró brevemente imágenes del pasado. Celebraciones. Lágrimas. Estadios llenos. Y ahora, dijo mirando al presentador, dicen que soy pasado. El conductor cruzó los brazos. El fútbol es presente. La dignidad también, respondió Alexis sin dudar. El público estalló en aplausos. El presentador levantó la mano, intentando recuperar el ritmo del programa. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó apenas hacia el escritorio. ¿Quieres saber por qué no desaparezco cuando fallo un penal? El conductor guardó silencio. Alexis lo miró fijamente. Porque hay niños en Tocopilla que siguen creyendo que es posible. El estudio se quedó mudo. Y lo que diría a continuación, no solo sería una respuesta. Sería una lección que el presentador jamás olvidaría. El silencio se volvió casi sagrado. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado de ser una defensa. Ahora eran un espejo. Hay niños en Tocopilla que siguen creyendo que es posible, repitió, más despacio. El presentador intentó sonreír, pero no le salió natural. Eso suena bonito, Alexis, pero esto es fútbol profesional, no un cuento motivacional. Un murmullo incómodo recorrió el estudio. Alexis no respondió de inmediato. Miró al público. Luego a la cámara principal. Y finalmente al conductor. Cuando tú dices que desaparezco, ¿sabes qué escucha ese niño? El presentador guardó silencio. Escucha que fallar es motivo de burla. Que equivocarse te convierte en meme. Que si no eres perfecto, no vales. Las cámaras captaron a varias personas en el público asintiendo. Yo fallé penales, continuó. Sí. Y también los pateé cuando nadie más quería hacerlo. Las pantallas mostraron imágenes de estadios llenos, la presión de un país entero mirando. Eso no es desaparecer. Eso es asumir. El conductor, ahora serio, intentó cambiar el enfoque. Entonces, ¿estás diciendo que yo te humillé? La pregunta quedó flotando. Alexis lo miró con calma. Estoy diciendo que el tono importa. El estudio quedó completamente en silencio. Tú tienes un micrófono, añadió. Yo tengo una historia. Y millones de personas escuchando. El presentador respiró profundo. Mi trabajo es hacer preguntas difíciles. Y el mío, respondió Alexis, es responderlas sin perder quién soy. Un aplauso espontáneo comenzó en la parte trasera del estudio. Luego se extendió. El conductor miró al público, y por primera vez en años, parecía haber perdido el control del ambiente. Pero no estaba dispuesto a ceder. Se inclinó hacia adelante. Bien,
Alexis. Hablemos claro entonces. Su tono cambió. Más frío. Más directo. ¿Te sientes intocable en Chile? La pregunta cayó como un desafío. Y Alexis, sin apartar la mirada, respondió con una frase que nadie vio venir. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Te sientes intocable en Chile? El tono ya no era periodístico. Era un reto. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis Sánchez. No había enojo. No había arrogancia. Solo serenidad. Alexis negó lentamente con la cabeza. Intocable no, respondió. Responsable. El presentador frunció el ceño. ¿Responsable de qué? Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Responsable de lo que represento. El público permanecía en silencio absoluto. Cuando me pongo la camiseta de Chile, continuó, no soy un influencer. No soy una marca. Soy el reflejo de millones que trabajan todos los días sin cámaras. La tensión cambió de forma. Ya no era confrontación. Era algo más profundo. Si fuera intocable, añadió, no me dolerían las críticas. No me dolerían las derrotas. No me dolería ver a mi país frustrado. El presentador intentó intervenir. Pero muchas veces has guardado silencio. Alexis asintió. Sí. Porque no todo merece respuesta inmediata. La cámara captó su mirada firme. Hay momentos en que uno responde jugando. Otros, ayudando en silencio. Y otros, hablando. Se hizo una pausa. Hoy estoy hablando. El estudio parecía contener la respiración. El conductor apoyó ambas manos en el escritorio. Entonces hablemos sin filtros, Alexis. Su voz bajó medio tono. ¿Te duele que digan que tu mejor época ya pasó? La pregunta no era nueva. Pero el momento lo era. Y la respuesta que estaba por venir, no sería sobre estadísticas. Sería sobre algo mucho más grande que el fútbol. La pregunta quedó suspendida como un eco incómodo. ¿Te duele que digan que tu mejor época ya pasó? El estudio estaba tan en silencio que se podía escuchar el leve zumbido de las luces. Alexis Sánchez no respondió de inmediato. Bajó la mirada unos segundos. No como quien se rinde, sino como quien recuerda. Claro que duele, dijo al fin. El público no esperaba esa honestidad. El presentador arqueó las cejas, sorprendido. ¿Entonces lo admites? Alexis levantó la vista. Admito que soy humano. La frase cayó con una fuerza distinta. Cuando alguien dice que tu mejor versión quedó atrás, no está hablando solo de fútbol. Está hablando de tiempo. De edad. De desgaste. Está diciendo que ya no eres suficiente. El estudio estaba inmóvil. Pero, ¿sabes qué aprendí? Continuó. Que la mejor versión de alguien no siempre es la que mete más goles. El conductor frunció el ceño. ¿Entonces cuál es? Alexis respiró hondo. La que resiste. La palabra resonó en el set. La que se levanta después de una lesión. La que sigue entrenando cuando todos dudan. La que soporta titulares, memes, críticas, y vuelve al campo igual. La cámara mostró rostros emocionados entre el público. Si mi mejor versión fue cuando levanté trofeos, dijo con calma, entonces me alegra haberla vivido. Pero si mi mejor versión es hoy, cuando sigo aquí a pesar de todo, entonces aún no ha terminado. Un aplauso comenzó, tímido, pero creció rápidamente. El presentador se movió incómodo. Eso suena a discurso preparado. La frase cayó como un intento desesperado de recuperar terreno. Pero Alexis no perdió la compostura. Lo miró fijamente. Y dijo algo que dejó al conductor sin palabras. Algo que no era parte del espectáculo. Algo que era completamente real. Y que cambiaría el tono del programa para siempre. El estudio estaba dividido entre el silencio y la expectativa. El presentador había lanzado su última provocación. Eso suena a discurso preparado. La frase intentaba reducir todo a estrategia. A guión. A cálculo. Pero Alexis Sánchez no se movió. Ni un centímetro. Lo miró con una serenidad que desarmaba más que cualquier grito. Si estuviera preparado, dijo finalmente, no estaría hablando desde aquí. Se llevó la mano al pecho. No como un gesto teatral, sino como algo instintivo. Estaría respondiendo lo que la gente quiere escuchar. No lo que siento. El público permanecía inmóvil. Yo no vine a defender mi carrera, continuó. Vine a defender mi nombre. El conductor intentó sonreír. Nadie está atacando tu nombre.
Alexis sostuvo la mirada. Cuando dices que soy más marketing que orgullo, estás cuestionando quién soy. La tensión se volvió casi palpable. Y te voy a decir algo que nunca he dicho en televisión, añadió. El estudio entero pareció inclinarse hacia él. Hubo un momento en que pensé en dejar la selección. El murmullo fue inmediato. El presentador abrió los ojos. ¿Estás diciendo que quisiste renunciar? Alexis asintió levemente. Después de una derrota. Después de escuchar que ya no servía. Que era parte del problema. Que estorbaba. Las pantallas mostraron imágenes de una eliminación dolorosa. Rostros tristes. Titulares duros. Esa noche, continuó, me senté solo en mi casa. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo yo, y el ruido. El estudio estaba completamente en silencio. Y pensé, tal vez tienen razón. El presentador, por primera vez, no interrumpió. Pero al día siguiente, dijo Alexis, con voz firme, recibí un mensaje. Se hizo una pausa. Una pausa larga. De un niño. El público contuvo la respiración. Y lo que decía ese mensaje, fue lo que me hizo volver. El conductor lo miró fijamente. Porque ahora ya no era una entrevista. Era algo mucho más grande. Y la historia de ese mensaje, estaba a punto de cambiarlo todo. El estudio estaba tan en silencio que parecía vacío. Las cámaras seguían grabando, pero nadie respiraba con normalidad. Alexis Sánchez bajó la mirada por un instante, como si volviera a leer aquel mensaje en su memoria. Era un niño de Antofagasta, dijo finalmente. Tendría unos 10 años. El presentador no interrumpió. Ya no podía. Me escribió después de esa derrota. Yo no lo conocía. No era famoso. No tenía seguidores. Solo era un niño, con un teléfono prestado. El público estaba inmóvil. Me dijo, Alexis, no te vayas. Si tú te rindes, ¿qué nos queda a nosotros? La frase cayó como un golpe suave, pero profundo. Algunas personas en las gradas comenzaron a secarse los ojos. Ese niño no me habló de goles, continuó. No me habló de títulos. Me habló de ejemplo. Las cámaras enfocaron el rostro del presentador. Ya no tenía expresión desafiante. Esa noche entendí algo, añadió Alexis. Que el fútbol no es solo ganar. Es sostener. El silencio era absoluto. Yo puedo fallar un penal. Puedo tener un mal partido. Pero no puedo dar el mensaje de que cuando el ruido es fuerte, uno se va. El conductor respiró hondo. ¿Y nunca respondiste públicamente a esas críticas? Alexis negó con suavidad. No. Porque estaba respondiendo en la cancha. El público comenzó a aplaudir, primero con contención, luego con fuerza. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia el presentador. Tú hablas de presente. Yo hablo de legado. La palabra resonó en el estudio. Y el legado no se construye en un programa de televisión. Se construye cuando nadie está mirando. El conductor bajó la vista por un segundo. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente. Porque por primera vez, el hombre que había intentado humillarlo parecía estar reflexionando. Pero aún faltaba algo. Algo que Alexis no había dicho. Algo que no era sobre el niño. Ni sobre los penales. Era sobre el presentador. Y estaba a punto de revelarlo. El estudio seguía en silencio. Pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio expectante. Alexis Sánchez sostuvo la mirada del presentador. No con desafío. Con honestidad. Quiero preguntarte algo, dijo con calma. El conductor se acomodó en su silla, sorprendido por el giro. Adelante. Alexis inclinó levemente la cabeza. ¿Alguna vez dudaste de ti? La pregunta tomó al presentador desprevenido. No estaba en el guión. No era una estadística. No era una provocación. Era humana. El conductor intentó sonreír. Todos dudamos alguna vez. Entonces sabes lo que se siente, respondió Alexis, cuando millones opinan sobre tu valor. El público guardaba un silencio respetuoso. Tú tienes un programa, continuó. Yo tengo una carrera. Pero los dos somos personas antes que personajes. El presentador bajó la mirada por un segundo. Algo en el tono de Alexis no era acusación. Era espejo. No vine aquí a pelear, añadió. Vine porque creo que las conversaciones incómodas son necesarias. Pero la diferencia entre incomodar y humillar es el respeto. La palabra quedó flotando. Respeto.
El conductor respiró profundo. Las cámaras captaron el cambio en su expresión. Ya no era el hombre provocador del inicio. Era alguien enfrentando sus propias palabras. Tal vez fui duro, admitió, por primera vez sin ironía. El público reaccionó con un leve murmullo. Pero Alexis no lo dejó ahí. No se trata de dureza, dijo. Se trata de intención. El estudio parecía transformarse en algo distinto. Ya no era un espectáculo. Era un momento real. El conductor levantó la vista. ¿Y cuál crees que fue mi intención? La pregunta quedó suspendida. Y Alexis respondió con una frase que no estaba dirigida solo a él, sino a todos los que estaban mirando desde sus casas. Y esa frase haría que la entrevista diera un giro inesperado. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Y cuál crees que fue mi intención? El estudio estaba inmóvil. Las cámaras no se movían. El público no respiraba fuerte. El momento era frágil. Alexis Sánchez sostuvo la mirada del presentador unos segundos más. No había enojo en sus ojos. Había algo más peligroso. ¿Verdad? Creo que tu intención era rating, dijo finalmente, sin elevar la voz. Un murmullo recorrió las gradas. El conductor quedó quieto. Alexis continuó. Y no te culpo. Es televisión. La polémica vende. La confrontación engancha. El conflicto mantiene a la audiencia. El silencio se volvió incómodo. Pero hay una línea, añadió. Y esa línea es la dignidad de la persona que tienes enfrente. La palabra volvió a resonar. Dignidad. Si querías un momento viral, dijo Alexis, lo tienes. Pero yo no vine a ser el villano de tu clip. El presentador apretó los labios. No estaba acostumbrado a perder el control narrativo. Nunca intenté convertirte en villano, respondió. Alexis asintió levemente. Tal vez no. Pero cuando reduces una carrera a una frase, eso es lo que haces. Las cámaras captaron a varias personas del público asentir. Yo he fallado, continuó. He tenido malos partidos. He cometido errores. Pero no soy un titular. Soy un proceso. La palabra quedó flotando. Proceso. Y los procesos no se miden en un minuto de televisión. El conductor respiró hondo. Entonces, ¿qué querías que preguntara? Alexis hizo una pausa. Una pausa larga. Miró al público. Luego a la cámara principal. Quería que preguntaras qué aprendí de los errores. El estudio quedó completamente en silencio. Porque esa pregunta, jamás se la habían hecho. Y lo que Alexis estaba a punto de responder, no solo cambiaría la entrevista. Cambiaría la percepción de millones que estaban mirando en casa. El estudio parecía otro lugar. La tensión agresiva del inicio había desaparecido. Ahora había algo más profundo. Atención real. El presentador respiró hondo. Está bien, dijo finalmente. Te la hago ahora. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué aprendiste de tus errores, Alexis? La pregunta quedó suspendida, limpia, sin filo. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis Sánchez. Esta vez no hubo pausa incómoda. Hubo reflexión. Aprendí que el error no es el final, respondió. Es información. El público permanecía inmóvil. Cuando fallé ese penal, no aprendí a esconderme. Aprendí a entrenar distinto. A fortalecer la mente. A entender que el ruido externo no puede ser más fuerte que la convicción interna. El conductor escuchaba. Sin interrumpir. Aprendí que la crítica puede destruir o puede construir. Depende de cómo la uses. Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. También aprendí algo más difícil. El estudio parecía contener la respiración. Que no siempre vas a ser el héroe. Y está bien. Algunas personas en el público se miraron entre sí. En Chile me pusieron en un pedestal, continuó. Y cuando te ponen arriba, la caída parece más fuerte. La cámara mostró imágenes de celebraciones pasadas. Trofeos. Lágrimas de alegría. Pero el pedestal no es real. Es una ilusión colectiva. El conductor asintió lentamente. Entonces, ¿qué es real? Alexis no dudó. El trabajo cuando nadie está mirando. El sacrificio que no sale en pantalla. Las veces que decides seguir cuando sería más fácil rendirte. Un aplauso comenzó, suave pero sincero. Aprendí que mi valor no depende de un gol. Ni de un titular. Ni de un programa. La frase resonó fuerte. Depende de quién soy cuando todo eso desaparece.
El estudio estalló en aplausos. Pero Alexis aún no había terminado. Miró al presentador con calma. Y tú también lo sabes. El conductor levantó la vista. Porque esa frase no era casual. Era personal. Y estaba a punto de revelar algo que nadie en ese estudio esperaba escuchar. El aplauso se fue apagando poco a poco. Pero la tensión no. Alexis Sánchez mantenía la mirada fija en el presentador. Y tú también lo sabes, repitió con serenidad. El conductor tragó saliva. ¿Qué cosa? Alexis no sonrió. Que cuando empezaste en televisión, tampoco eras el favorito. El público reaccionó con un murmullo inmediato. El presentador quedó inmóvil. Te dijeron que no tenías carisma, continuó Alexis. Que eras demasiado directo. Que no durarías. El conductor abrió los ojos. ¿Cómo sabes eso? Alexis inclinó la cabeza levemente. Porque lo contaste en una entrevista hace años. Dijiste que hubo un momento en que pensaste dejar todo. El estudio estaba completamente en silencio. Pero no lo hiciste, añadió Alexis. Porque alguien creyó en ti. Porque decidiste demostrar con trabajo. El presentador bajó la mirada por primera vez en toda la noche. El público ya no murmuraba. Escuchaba. Hoy tú tienes un micrófono poderoso, continuó Alexis. Y sabes lo que se siente estar al otro lado. La frase cayó como un espejo imposible de esquivar. Yo no vine a enfrentarte, dijo. Vine a recordarte que las palabras pesan. El conductor respiró profundo. Las cámaras captaron su expresión distinta. No había ironía. No había desafío. Había reflexión. No esperaba que trajeras eso aquí, dijo finalmente. Alexis asintió. Yo tampoco esperaba que me llamaras marketing. Un silencio sincero se instaló en el set. No incómodo. Humano. El presentador levantó la vista lentamente. Tal vez crucé una línea. La frase no fue dramática. Fue real. El público reaccionó con un leve suspiro colectivo. Pero Alexis no celebró. No sonrió. Solo dijo algo que cambió completamente el rumbo de la conversación. Algo que transformó la confrontación en algo mucho más grande. Y esa frase haría que el programa pasara de polémico a histórico. El estudio estaba en un punto de no retorno. Las luces seguían brillando, las cámaras seguían transmitiendo en vivo, pero algo había cambiado en el aire. El presentador acababa de admitirlo. Tal vez crucé una línea. La frase aún flotaba cuando Alexis Sánchez respondió con calma absoluta. Todos cruzamos líneas alguna vez. El conductor levantó la vista. No esperaba compasión. La diferencia, continuó Alexis, es que hacemos después. El público permanecía en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio que escuchaba. Yo he cruzado líneas en mi carrera, añadió. He reaccionado mal. He guardado silencio cuando debía hablar. He hablado cuando debía callar. El presentador lo miraba con atención real ahora. Pero aprendí algo importante, dijo Alexis. El error no define tu historia. La corrección sí. La palabra quedó suspendida. Corrección. No estoy aquí para humillarte de vuelta, continuó. Eso sería fácil. Tengo seguidores, tengo voz, tengo respaldo. Las cámaras mostraron el rostro del conductor. Por primera vez, vulnerable. Estoy aquí porque millones están mirando, añadió Alexis. Y si convertimos esto en una pelea, lo único que enseñamos es que el ego es más fuerte que el respeto. Un murmullo aprobatorio recorrió el estudio. Pero si lo convertimos en una conversación, enseñamos algo distinto. El presentador respiró profundo. ¿Qué enseñamos? Preguntó en voz más baja. Alexis lo miró directo a los ojos. Que se puede confrontar sin destruir. El público comenzó a aplaudir lentamente. Que se puede criticar sin humillar. Los aplausos crecieron. Que se puede ser fuerte, sin dejar de ser digno. El estudio estalló en aplausos de pie. Pero Alexis levantó una mano. Todavía no había terminado. Se inclinó hacia el micrófono. Y ahora te voy a decir algo que nadie espera que diga. El presentador lo miró fijo. Porque lo que estaba a punto de salir de la boca de Alexis, no solo cambiaría la entrevista. Cambiaría la relación entre ambos para siempre. El aplauso fue apagándose poco a poco. El estudio volvió al silencio. Las cámaras hicieron un primer plano del rostro de Alexis Sánchez. Y ahora te voy a decir algo que nadie espera que diga, repitió con calma.
El presentador tragó saliva. El público estaba de pie, pero inmóvil. Alexis miró directamente al conductor. Te agradezco. Un murmullo inmediato recorrió el estudio. El presentador frunció el ceño. ¿Agradecerme? Alexis asintió. Sí. Porque esta conversación era necesaria. La tensión cambió de forma otra vez. Ya no era confrontación. Era catarsis. Durante años respondí jugando. Callé cuando hablaban. Sonreí cuando criticaban. Pero hoy me diste el espacio para decir lo que muchos sienten y no pueden expresar. El conductor lo miraba sin interrumpir. No solo hablo por mí, continuó Alexis. Hablo por cualquier deportista que se sienta reducido a un titular. Por cualquier joven que crea que un error lo define. El público volvió a aplaudir, más fuerte. Si no hubiera sido tan directo, añadió, tal vez nunca habría dicho esto aquí. El presentador respiró profundo. No pensé que terminaría así, admitió. Alexis sonrió levemente. Yo tampoco. Se hizo una pausa. Una pausa diferente. Más liviana. Pero Alexis aún tenía algo más. Se inclinó apenas hacia adelante. Sin embargo, el estudio volvió a tensarse. Porque ese sin embargo no era casual. Hay algo que todavía quiero decir. El presentador lo miró fijo. Y esta vez no había ironía en su expresión. Había expectativa. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar no era sobre fútbol. No era sobre críticas. Era sobre algo que nadie sabía. Y que cambiaría completamente la narrativa pública de los últimos años. El estudio volvió a contener la respiración. Ese, sin embargo, había cambiado el aire otra vez. Las luces parecían más intensas. Las cámaras más cercanas. Alexis Sánchez se acomodó en la silla, pero su mirada no se movió del presentador. Hay algo que todavía quiero decir, repitió. El conductor asintió lentamente. Te escucho. Alexis respiró profundo. Durante los últimos años, jugué con algo que casi nadie sabía. El público se inclinó hacia adelante. Una lesión que nunca fue completamente pública. No porque quisiera ocultarla, sino porque no quería que se convirtiera en excusa. El murmullo fue inmediato. Hubo partidos en los que no estaba al 100%, continuó. Hubo entrenamientos en los que el dolor era constante. Pero elegí competir igual. El presentador lo miraba con atención total ahora. No lo cuento para justificar nada, añadió Alexis. Lo cuento porque cuando dices que mi mejor versión quedó atrás, estás viendo solo el resultado, no la batalla interna. La palabra batalla resonó fuerte. No todos los partidos se juegan con el cuerpo, dijo. Algunos se juegan con la cabeza. Con el orgullo. Con la voluntad. El estudio estaba en silencio absoluto. Y hubo noches, continuó, en las que pensé, tal vez sí, tal vez ya no soy el mismo. La honestidad era cruda. Real. Pero al día siguiente volví a entrenar. El público comenzó a aplaudir suavemente. Porque no quería que mi historia terminara en una duda. El presentador bajó la mirada por un segundo. No sabía eso, dijo en voz baja. Alexis asintió. No tenías por qué saberlo. Pero antes de llamar pasado a alguien, a veces vale la pena preguntar qué está enfrentando. La frase quedó flotando. El conductor levantó la vista. Su expresión ya no era desafiante. Era distinta. Más humana. Entonces, dijo lentamente, ¿por qué no lo contaste antes? La pregunta no tenía veneno. Tenía curiosidad. Y la respuesta que Alexis estaba por dar no solo explicaría su silencio. Explicaría su carácter. Y lo haría de una forma que nadie olvidaría. El estudio estaba en silencio absoluto. La pregunta del presentador no tenía filo esta vez. ¿Por qué no lo contaste antes? Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis Sánchez. No había drama en su expresión. Solo convicción. Porque no quería que la gente sintiera lástima, respondió con firmeza. El público reaccionó con un murmullo contenido. En el fútbol profesional, continuó, todos juegan con algo. Dolor físico. Presión mental. Problemas personales. No soy especial por eso. El presentador escuchaba con atención real. Si decía que estaba lesionado, añadió, algunos iban a justificar cada error. Y otros iban a decir que buscaba excusas. La lógica era clara. Prefiero que me critiquen por lo que ven, que por lo que imaginan. El estudio estaba completamente inmóvil. Además, dijo,
hay niños que también enfrentan cosas difíciles. Si yo convierto cada obstáculo en una explicación pública, ¿qué mensaje les doy? La cámara mostró rostros conmovidos. La fortaleza no siempre es hablar, continuó. A veces es resistir en silencio. El presentador respiró profundo. Pero eso también te costó incomprensión. Alexis asintió. Sí. Y dolió. La honestidad no tenía defensas. Hubo momentos en que me sentí solo. Donde los titulares eran más fuertes que la realidad. Donde parecía que nadie veía el esfuerzo. El silencio era total. Pero entendí algo, añadió con calma. La gente no siempre ve el proceso. Ve el resultado. El conductor inclinó ligeramente la cabeza. Y tú elegiste aceptar eso. No lo elegí, corrigió Alexis. Lo asumí. La palabra fue firme. Asumí. El estudio volvió a aplaudir, esta vez más suave, más reflexivo. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó hacia el micrófono. Y hay algo más que no saben. El presentador levantó la vista. Porque ese tono no era el de antes. Era más profundo. Más personal. Y lo que estaba por revelar no tenía nada que ver con lesiones. Tenía que ver con una decisión que pudo cambiar el rumbo de su carrera para siempre. El silencio ya no era tensión. Era respeto. Las cámaras hicieron un acercamiento lento al rostro de Alexis Sánchez. Y hay algo más que no saben, repitió con voz firme. El presentador no interrumpió. El público estaba completamente inmóvil. Hace un año, continuó, recibí una oferta para dejar la selección definitivamente. Un murmullo recorrió el estudio. Una oferta importante. Económicamente fuerte. Con menos presión. Con menos exposición. El conductor frunció el ceño. ¿Y por qué la rechazaste? Alexis sostuvo la mirada. Porque era cómoda. La palabra cayó como un eco inesperado. Era fácil, añadió. Iba a asegurar estabilidad. Menos críticas. Menos ruido. El estudio estaba en silencio absoluto. Pero también significaba cerrar una puerta que aún no quería cerrar. La cámara captó la intensidad en sus ojos. Muchos creen que uno se queda por ego. Por protagonismo. Por necesidad de atención. Alexis negó suavemente. Me quedé porque no quería que mi última imagen fuera una retirada silenciosa por cansancio emocional. El presentador respiró hondo. ¿Te quedaste por orgullo? Alexis lo miró con calma. Me quedé por convicción. El público comenzó a aplaudir, pero Alexis levantó la mano suavemente. No soy indispensable. Ningún jugador lo es. Pero mientras tenga algo que aportar, no me voy a ir por presión externa. La frase fue directa. Clara. Si algún día me voy, será porque yo lo decida. No porque un titular lo sugiera. El estudio estalló en aplausos. El presentador bajó la mirada por un segundo. Porque ahora entendía algo que antes no veía. Entonces no estás luchando contra la crítica, dijo en voz más baja. Estás luchando contra la narrativa. Alexis asintió lentamente. Exacto. El silencio volvió. Pero esta vez no era pesado. Era poderoso. El conductor levantó la vista. Y por primera vez desde que comenzó el programa, sonrió con sinceridad. Pero aún faltaba algo. Algo que no estaba planeado. Algo que cambiaría el cierre de la entrevista por completo. Y esa decisión, la tomaría el presentador. El estudio estaba de pie. No por espectáculo. Por algo más profundo. El presentador respiró hondo. Miró a las cámaras. Luego volvió la vista hacia Alexis Sánchez. Por primera vez en toda la noche, no tenía una pregunta preparada. Tenía una decisión. Apoyó ambas manos sobre el escritorio. Voy a hacer algo que no hago casi nunca en este programa, dijo con voz firme. El público guardó silencio inmediato. Quiero pedirte disculpas. El murmullo fue instantáneo. No era parte del formato. No era parte del personaje. Pero era real. Mi intención era incomodar, continuó. Pero reconozco que el tono pudo cruzar la línea del respeto. El estudio quedó completamente inmóvil. Alexis no reaccionó con triunfo. No levantó los brazos. No sonrió con superioridad. Simplemente asintió. Aprecio eso, respondió con calma. El conductor miró a la cámara principal. Y también quiero decir algo a quienes están mirando. A veces en televisión buscamos impacto inmediato, y olvidamos que detrás del invitado hay historia, esfuerzo y humanidad.
El público comenzó a aplaudir lentamente. No retiro mis preguntas, añadió el presentador. Pero si retiro cualquier intención de reducir tu trayectoria a una frase. La frase resonó fuerte. Alexis inclinó la cabeza con respeto. La crítica es válida, dijo. El desprecio no. El estudio estalló en aplausos otra vez. Pero el conductor no se sentó. Miró a Alexis. Te voy a pedir algo más. El silencio volvió a instalarse. Quédate unos minutos después del programa. Me gustaría seguir esta conversación sin cámaras. El público reaccionó con un leve murmullo emocionado. Alexis sonrió por primera vez con calidez auténtica. Claro. El presentador respiró profundo. Pero antes de cerrar, hay algo que quiero que hagas. El estudio quedó inmóvil otra vez. Porque esa petición no estaba planeada. Y lo que el conductor estaba a punto de pedir. Iba a convertir esta entrevista en uno de los momentos más compartidos en la historia de la televisión chilena. El estudio estaba suspendido en una calma eléctrica. Las luces seguían brillando, pero el ambiente era completamente distinto al del inicio. El presentador miró a Alexis Sánchez con una expresión que ya no tenía confrontación. Antes de cerrar, dijo con voz firme, quiero que le hables directamente a esa cámara. Señaló la cámara principal. No como jugador. No como figura pública. Como Alexis. El público guardó un silencio reverente. Alexis giró lentamente hacia la cámara. La lente lo encuadró en primer plano. No había guión. No había teleprompter. Solo él, y millones mirando desde sus casas. Respiró profundo. A los que dudan de sí mismos, comenzó con voz clara, les digo algo simple, no se definan por un momento. El estudio estaba inmóvil. Un error no es identidad. Una derrota no es destino. Y una crítica no es sentencia. La cámara captó el brillo en sus ojos. Yo he fallado. He escuchado cosas duras. He sentido el peso del país sobre mis hombros. Pausa. Pero nunca dejé que eso decidiera quién soy. El público empezaba a emocionarse. Si estás pasando por un momento difícil, continuó, no te vayas del juego. No salgas del campo de tu vida porque alguien desde la tribuna gritó algo. Algunas personas en las gradas ya estaban llorando. Entrena más fuerte. Aprende. Corrige. Resiste. La palabra resonó otra vez. Y sobre todo, respétate. El estudio explotó en aplausos de pie. Pero Alexis aún no apartaba la mirada de la cámara. Y a los que critican, añadió con serenidad, critiquen con responsabilidad. Nunca olviden que al otro lado hay una persona. El silencio fue inmediato. Era un mensaje para todos. El presentador respiró hondo. El público no dejaba de aplaudir. Pero cuando parecía que la entrevista estaba cerrada, algo inesperado ocurrió. Una persona se levantó desde el público. Y lo que dijo, cambiaría el final de la noche por completo. El aplauso seguía resonando cuando, desde la tercera fila, una voz temblorosa pidió la palabra. ¿Puedo decir algo? Las cámaras giraron. El público abrió paso visual. Era un joven de no más de 12 años. Sosteniendo una camiseta roja doblada contra el pecho. El presentador dudó un segundo, pero asintió. Acércate. El niño caminó nervioso hasta el pasillo central. Sus manos temblaban. Las cámaras volvieron al rostro de Alexis Sánchez. Alexis lo reconoció de inmediato. No por el nombre. Por la mirada. Era esa misma mezcla de nervios y determinación que él había tenido años atrás en una cancha de tierra. El niño tomó el micrófono con manos inseguras. Yo soy de Antofagasta. El estudio quedó en silencio absoluto. Le escribí una vez, cuando dijo que pensó en irse. El presentador miró a Alexis. Alexis no parpadeaba. No sabía si iba a leer el mensaje, pero lo envié igual. Un murmullo recorrió el estudio. Le dije que si usted se rendía, nosotros también nos rendíamos. El niño bajó la mirada. Y cuando vi que volvió a jugar, entendí que no hay que irse cuando duele. El silencio fue tan profundo que parecía detener el tiempo. Alexis se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia el niño. El público comenzó a aplaudir suavemente. Alexis lo abrazó. Un abrazo sincero. Sin espectáculo. El estudio entero se puso de pie. El presentador, visiblemente conmovido, bajó la mirada por un instante. Pero entonces ocurrió algo aún más inesperado. El niño levantó la camiseta que llevaba doblada. ¿Me la puede firmar?
El público sonrió entre lágrimas. Pero Alexis no tomó el marcador de inmediato. Miró al niño. Y le hizo una pregunta que nadie en el estudio esperaba. Una pregunta que transformaría ese momento en algo inolvidable. El niño sostenía la camiseta con manos temblorosas. El estudio estaba completamente de pie. Las cámaras captaban cada detalle. Alexis Sánchez miró la camiseta, pero no tomó el marcador. Miró al niño directo a los ojos. ¿Cómo te llamas? Matías, respondió en voz baja. Alexis sonrió. Matías, ¿juegas fútbol? El niño asintió con fuerza. Sí. Delantero. El público soltó una leve risa emocionada. Alexis inclinó la cabeza. Entonces no te voy a firmar la camiseta todavía. El estudio quedó en silencio. El presentador levantó las cejas, sorprendido. El niño también. Primero quiero que me prometas algo. Matías lo miró fijo. Prométeme que el día que falles, no vas a dejar de intentarlo. El silencio era absoluto. Prométeme que si un entrenador te critica, vas a entrenar más fuerte. Que si alguien te dice que no puedes, vas a demostrar lo contrario trabajando, no gritando. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Lo prometo, dijo con voz firme. El público comenzó a aplaudir. Alexis sonrió. Ahora sí tomó el marcador. Firmó la camiseta con calma. Pero antes de devolvérsela, escribió algo más debajo de su nombre. La cámara hizo zoom. Se leía. Resiste. El estudio estalló en aplausos de pie. El presentador se secó discretamente una lágrima. Pero justo cuando parecía que el momento había alcanzado su punto más alto, Alexis hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el saco del traje. Y lo que hizo después, convertiría esa noche en algo que trascendería la televisión. El estudio seguía de pie. Los aplausos no cesaban. Pero Alexis Sánchez hizo un gesto con la mano pidiendo calma. Se quitó el saco del traje lentamente. El público pensó que era solo un gesto simbólico. Pero no. Debajo llevaba una camiseta roja. No era de ningún club europeo. No tenía patrocinadores visibles. Era la camiseta de la selección. La cámara hizo un acercamiento inmediato. El estudio explotó. Alexis miró a Matías. ¿Sabes por qué me quedé? El niño negó con la cabeza. Por ustedes. El silencio volvió. No por contratos. No por titulares. No por orgullo. Por ustedes. El presentador observaba en absoluto respeto. Cada vez que salgo a la cancha, continuó Alexis, no pienso en periodistas. No pienso en estadísticas. Pienso en niños como tú. Matías apretaba la camiseta firmada contra su pecho. Y quiero que entiendas algo, dijo Alexis. Esta camiseta no es mía. Nunca lo fue. Se quitó la camiseta roja lentamente. El público quedó en shock. Es de ustedes. Se la entregó a Matías. El estudio estalló en un aplauso ensordecedor. Algunas personas lloraban abiertamente. El presentador no intentó hablar. No era su momento. Alexis volvió a tomar el micrófono. El fútbol pasa. La fama pasa. Los programas pasan. Miró al conductor. Pero el impacto que tienes en alguien, eso se queda. El silencio fue profundo. Real. Pero cuando parecía que la noche había alcanzado su punto máximo, el presentador hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su silla. Y caminó hacia el centro del escenario. Lo que estaba por decir. Cambiaría su propia carrera para siempre. El estudio estaba en pie. Pero el silencio volvió cuando el presentador se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia el centro del escenario. Ya no era el conductor desafiante del inicio. Era un hombre que había sido confrontado y transformado. Se colocó frente a Alexis Sánchez. Las cámaras los encuadraron a ambos. He hecho este programa durante muchos años, dijo con voz firme, pero distinta. He entrevistado políticos, artistas, deportistas. Siempre pensé que mi trabajo era presionar, incomodar, buscar el ángulo más fuerte. Pausa. Hoy entendí algo. El estudio estaba completamente inmóvil. Se puede ser incisivo sin ser hiriente. El público comenzó a aplaudir suavemente. No retiro la crítica deportiva, añadió. Pero sí me comprometo a revisar el tono. Porque el tono construye o destruye. Alexis lo miraba con respeto. El conductor giró hacia la cámara principal. A quienes están mirando, hoy aprendí tanto como ustedes. La frase fue sincera.
Este no fue solo un programa más. Fue un espejo. El público estalló en aplausos de pie. El presentador volvió a mirar a Alexis. Gracias por no responder con arrogancia. Gracias por no devolver humillación con humillación. Alexis extendió la mano. El presentador la tomó. Pero no fue un apretón formal. Fue un abrazo breve. Real. El estudio explotó en una ovación ensordecedora. Las luces parecían más cálidas ahora. Pero cuando parecía que el programa estaba listo para cerrar, la producción hizo una señal inesperada. El director levantó la mano desde la cabina. Había algo más. Algo que nadie en el set sabía. ¿Y lo que apareció en la pantalla gigante detrás de ellos? Hizo que Alexis se quedara completamente inmóvil. Las luces del estudio bajaron ligeramente. Un murmullo recorrió el público cuando la pantalla gigante detrás del escenario comenzó a encenderse. El presentador miró hacia atrás, confundido. ¿Qué es esto?, susurró. Desde la cabina, el director hizo una señal clara. No estaba en el guión. La imagen apareció. Primero, una cancha de tierra. Polvo levantándose bajo unos zapatos gastados. Luego, una casa pequeña, de paredes simples, en el norte de Chile. El estudio quedó en silencio absoluto. En la pantalla apareció una mujer. No era una figura pública. No era una celebridad. Era la madre de Alexis Sánchez. Su voz comenzó a escucharse por los altavoces. Hijo, siempre supe que ibas a llegar lejos. Alexis se quedó completamente inmóvil. Sus ojos brillaron. Pero lo que más me enorgullece no son los goles, continuó la voz. Es que sigues siendo el mismo niño que compartía lo poco que tenía. El público estaba en lágrimas. El presentador llevó una mano a su boca. En la pantalla aparecieron imágenes antiguas. Un Alexis pequeño corriendo en una cancha polvorienta. Una sonrisa amplia. Una camiseta demasiado grande para su cuerpo. Cuando la gente te critique, decía la voz de su madre, recuerda quién eres. No te hicieron las cámaras. Te hizo el esfuerzo. El silencio era total. Alexis cerró los ojos un segundo. Respiró. Y pase lo que pase, nunca olvides que en Tocopilla siempre habrá alguien orgulloso de ti. La imagen se desvaneció lentamente. El estudio entero estaba de pie. Llorando. Aplaudiendo. El presentador no intentó hablar. No hacía falta. Alexis miró al público. Luego al cielo. Y cuando parecía que ya no quedaban palabras por decir, se acercó al micrófono una vez más. Lo que diría ahora, no sería para defenderse. Sería para cerrar una historia que había comenzado con humillación, y que estaba terminando en algo mucho más grande. El aplauso seguía retumbando en las paredes del estudio. Pero cuando Alexis Sánchez tomó el micrófono otra vez, el silencio regresó de inmediato. No era un silencio forzado. Era respeto puro. Alexis respiró profundo. Sus ojos aún brillaban por el mensaje de su madre. Al inicio de este programa, dijo con voz firme, me llamaron marketing. El estudio permanecía inmóvil. Y quizás lo soy para algunos. Un nombre. Una marca. Una camiseta. Pausa. Pero antes que todo eso, soy hijo. La palabra resonó con una fuerza distinta. Soy el niño que corría en tierra. El que no tenía nada asegurado. El que escuchó 1000 veces que no podía. El público escuchaba sin moverse. Si hoy estoy aquí, no es porque nunca fallé. Es porque nunca dejé de intentarlo. Miró al presentador. No con reproche. Con gratitud. Y si esta noche sirvió para algo, que sea para recordar que detrás de cada personaje hay una historia que no se ve en pantalla. El conductor bajó la mirada con respeto. No quiero que esta entrevista sea recordada por la polémica, continuó Alexis. Quiero que sea recordada por la conversación. Un aplauso comenzó lentamente. Porque el fútbol termina. Los programas terminan. Pero el impacto que tenemos unos en otros, permanece. Las cámaras captaron al público completamente de pie. Algunos con lágrimas. Otros con una sonrisa amplia. Alexis dejó el micrófono en el soporte. Miró una vez más al estudio. Pero cuando parecía que el cierre era definitivo, el presentador levantó la mano. Espera. El estudio volvió a guardar silencio. Porque había algo más. Algo que nadie esperaba. Y que convertiría esta historia en un final verdaderamente inolvidable. El silencio volvió a caer como un telón invisible. El presentador dio un paso al frente. Espera, repitió,
mirando a Alexis Sánchez con una expresión completamente distinta a la del inicio. Ya no era confrontación. Era respeto. Se acercó al centro del escenario. Hay algo que nunca he hecho en este programa. El público contenía la respiración. Normalmente cierro con un resumen. Una frase fuerte. Un titular listo para redes. Pausa. Pero hoy no quiero un titular. Miró a la cámara principal. Hoy quiero hacer algo diferente. Se volvió hacia Alexis. Quiero que este momento no se quede aquí. El estudio estaba inmóvil. Voy a donar el espacio publicitario del próximo bloque a una fundación de niños deportistas del norte. Y quiero que tú elijas cuál. El público explotó en aplausos. Alexis quedó sorprendido. No lo esperaba. El presentador continuó. Si vamos a hablar de responsabilidad, que no sea solo discurso. El aplauso fue ensordecedor. Alexis dio un paso adelante. No era necesario, dijo con humildad. Tal vez no, respondió el conductor. Pero es correcto. Las cámaras captaron el rostro del público completamente emocionado. La tensión del inicio parecía un recuerdo lejano. Pero Alexis aún no había dicho su última palabra. Miró al presentador. Luego al público. Luego a la cámara. Y dijo algo que cerraría el círculo que comenzó con una humillación en vivo. Una frase breve. Contundente. Que se convertiría en tendencia nacional en cuestión de minutos. El estudio estaba de pie. La energía ya no era tensa. Era poderosa. Alexis Sánchez miró al presentador, luego al público, y finalmente a la cámara principal. Respiró profundo. No necesitaba un discurso largo. No necesitaba dramatismo. Solo verdad. No vine a defender mi nombre, dijo con voz firme. Vine a recordar quién soy. El silencio fue inmediato. La frase golpeó fuerte. ¿Y quién soy? No depende de un titular. El público comenzó a aplaudir suavemente. Depende de cómo respondo cuando me intentan definir. Miró al presentador. No había resentimiento. Solo respeto. Hoy no gané una discusión, añadió. Ganamos una conversación. El aplauso creció. Y si esta noche sirve para algo, que sea para entender que nadie es solo su peor momento. Las cámaras captaron lágrimas, sonrisas, manos aplaudiendo con fuerza. Alexis dio un paso atrás. Fallé penales. Fallé partidos. Fallé como cualquier ser humano. Pausa. Pero nunca fallé en intentarlo. El estudio explotó en una ovación ensordecedora. El presentador asintió con emoción visible. Las luces comenzaron a bajar lentamente. La música de cierre estaba lista. Pero cuando parecía que todo había terminado, el director levantó un dedo desde la cabina. Faltaba una última imagen. Un cierre que nadie olvidaría. Y ese cierre no sería una frase. Sería un gesto. Las luces descendieron a un tono cálido. La música de cierre comenzó a sonar suave, pero el director aún no daba la orden final. El estudio entero estaba de pie. Aplaudiendo. No como público. Como testigos. Alexis Sánchez dio un paso hacia atrás. Miró a Matías, que seguía abrazando la camiseta firmada. Miró al presentador. Miró al público. Y entonces hizo algo simple. Se inclinó levemente. No como estrella. Como agradecimiento. El aplauso se volvió más fuerte. Pero no era ese el gesto final. Alexis caminó hacia el borde del escenario. Se detuvo frente a la cámara principal. La misma cámara que lo había enfocado cuando lo llamaron marketing. La misma que captó cada palabra. Se acercó al micrófono una última vez. Sin música. Sin guión. Sin preparación. Nunca olviden esto, dijo con voz firme. El respeto no debilita. Eleva. Silencio absoluto. Y cuando te intenten reducir a una frase, responde con tu historia. Dejó el micrófono. Se dio la vuelta. El presentador, sin decir palabra, apagó su propia tarjeta de cierre y extendió la mano. Pero Alexis no la tomó. Lo abrazó. El público estalló en la ovación más fuerte de la noche. La pantalla gigante mostró una sola palabra en fondo negro. Resiste. La transmisión cortó. En redes sociales, el programa se volvió tendencia en minutos. No por la polémica. No por la confrontación. Sino por algo más raro. Dignidad. Y esa noche, lo que comenzó como una humillación en vivo, terminó como una lección que nadie olvidaría.
Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.